Dijeron que no era posible. Dijeron que no me atrevería. Y yo les dije... Guía de lectura de Uncanny X-Men, ¡Motherfucker! ¡Hola, enfermas, enfermos y otros homos superiores! Lo queríais, lo necesitabais, lo pedíais, rogabais por ello. Queríais una guía de lectura de Uncanny X-Men. Igual que las anteriores guías, vamos a empezar con una cronología de publicación en Estados Unidos. Pasaremos a esa paja mental de cómo se ha publicado la colección en España. Después iremos a una serie de eventos importantes que os indicaré. Y por último, una serie de recomendaciones para comenzar a leer Mutantes, cosecha de la casa, que te la doy yo, que no tienes que pagar. En Estados Unidos las series de superhéroes normalmente, si son muy populares, tienen varios títulos. Uno suele ser el principal y luego hay otras series secundarias. Por ejemplo, en Batman tenemos Detective Comics y Batman. A veces las sagas importantes están en una, a veces están en otra. ¿Qué ocurre con los mutantes? Desde los años 60 la serie principal de mutantes ha sido Uncanny X-Men. No confundir con X-Men a secas. No es lo mismo esto que esto. Conforme vaya avanzando el vídeo, esto lo vais a entender mejor, así que no os preocupéis. Vamos al temita. En 1963 se publicó el número 1 de X-Men, de Stan Lee y Jack Kirby. En este cómic encontrábamos las aventuras y la angustia existencial adolescente de un grupo de jóvenes mutantes liderados por el profesor Charles Xavier. Estos jóvenes mutantes eran héroes en un mundo que les odiaba y les temía debido a su raza y a sus grotescos poderes. Con el tiempo la calidad de esta serie fue menguando, hubo cambio de autores, llegó Roy Thomas, Werner Roth e incluso Neil Adams, pero demasiado tarde porque el declive en ventas ya era imparable y se dejó de producir material nuevo en el número 66 de la serie. Entre 1970 y 1975 no hubo nuevo material de la serie, se publicaron reimpresiones de material antiguo, es decir, entre los números 67 y 93. ¿Pero qué ocurrió en 1975? Que cambió la historia del cómic de superhéroes con uno de los acontecimientos más importantes que se recuerdan. La publicación del Giant Size X-Men número 1 de Len Wein y Dave Cockrum. En él, la última alineación de los X-Men daba paso a una nueva generación de muchas nacionalidades, famosísima donde las haya y recordada para siempre, una de las mejores alineaciones cómiqueras superheroicas. Esta serie iba a continuar, pero hubo un cambio de planes y se decidió seguir con la numeración antigua, es decir, se volvió al número 94 y con esos mismos autores, y esta vez guionizando Chris Claremont, comenzaban las aventuras de la nueva Patrulla X. Señor Van, ¿qué es eso de Patrulla X? ¿A qué se refiere? Ya sabéis que tradicionalmente en diferentes países se ha dado diferentes nombres a algunos títulos de series. Es un tema de continuo debate y algún día hablaré más en profundidad sobre esto. En España, a los X-Men se les llamó inicialmente la Patrulla X. No le busquéis el sentido, simplemente fue así. Pero, señor Banff, ¿dónde está ese Uncanny X-Men? Si ha dicho que esta serie se llamaba X-Men a secas. Así es, mi querido Timmy, pero a partir del número 114 de la colección se introdujo el adjetivo Uncanny en los cómics y a partir de ese momento los X-Men empezaron a llamarse The Uncanny X-Men y así hasta el día de hoy. Durante esta época de 1975 hasta 1991, Chris Claremont, conocido por los tiempos venideros como el Patriarca Mutante, se encargó de la serie haciendo todo lo que quiso. Contó con John Byrne, con Dave Cockrum, con Paul Smith, grandísimos dibujantes, y es una de las etapas más míticas del cómic de superhéroes. Grandes momentos tras grandes momentos, número a número. Pero, ¿qué ocurrió en 1991? Pese a que gracias a Claremont, Uncanny X-Men había sido uno de los títulos más vendidos de superhéroes durante años, ya empezaba a cansar. Tenía la fama de dejar líneas argumentales sin terminar, y al editor mutante de aquel momento, Bob Harras, no le caía nada bien. Conclusión,
se empezó a limitar la libertad creativa del guionista y además tuvo que aguantar retrasos en las entregas de dibujantes como Jim Lee o Whilce Portacio. Ya sabéis, estas estrellitas de dibujos súper potentes de los 90. Así pues, en el número 279 de Uncanny X-Men, Chris Claremont dejó de ser el guionista oficial, y aunque aún se le permitió guionizar la nueva serie sin adjetivos de la que os hablaba antes, X-Men, cuyo número 1 es todavía el cómic más vendido de la historia con más de 8 millones de ejemplares, a los pocos meses Claremont dejaba Marvel, lo cual no deja de tener su gracia porque, como ya os conté en el vídeo de Image Comics, Jim Lee, Whilce Portacio y otros cuantos más al año siguiente también abandonarían Marvel. Es a partir de la creación de esta serie cuando se produjo la división del universo mutante en dos series principales: X-Men, publicada en España como X-Men, y Uncanny X-Men, la de toda la vida. Fijaos que la única diferencia es el adjetivo, publicada en España como La Patrulla X. Y es aquí cuando comenzó la historia oscura de Marvel. Ya sabéis, crossovers por todas partes, exageración, armas, hipermusculación. Pero tenemos un momento importante en la historia de los mutantes, y es que en el número 322 de Uncanny X-Men se hizo una pausita y durante varios meses tuvimos la Era de Apocalipsis, uno de esos crossovers importantes e históricos del que estáis ahora bastante bien informados, creo yo. Y ya entre 1996, después de la Era de Apocalipsis, y 2011, un tiempo bastante reciente, la historia de los mutantes fue bastante sencillita. Chris Claremont hizo varios intentos de volver, muy nefastos por cierto. En esta época yo empecé a leer mutantes y acabamos este periodo con las colaboraciones de Ed Brubaker, de Matt Fraction o de Kieron Gillen. Pero en el número 544 terminó lo que se conoce en Estados Unidos como el volumen 1 de Uncanny X-Men. Acto seguido, con motivo del evento Regénesis, comenzó el volumen 2 de Uncanny X-Men, de tan solo 20 números, guionizado por Kieron Gillen y centrado en toda esa época de Vengadores contra X-Men, Lobezno contra Cíclope, y ya en 2013 comenzó el volumen 3 enmarcados dentro de Marvel Now y guionizados por Bendis durante 36 números, siendo este número 36 de la serie, si sumamos los 3 volúmenes en total, el número 600. Después de esto, ya lo sabéis, llegaron las Secret Wars, se produjo una remodelación del universo Marvel y en Estados Unidos, aunque no en España, se comenzó una nueva numeración y un volumen 4 correspondiente a esta etapa de Uncanny X-Men de Cullen Bunn y Greg Land, de la que solo llevamos un par de números o 3. Como detalle curioso y extra, os he de comentar que John Byrne durante los años 99, 2000 y 2001 hizo 22 números de una serie llamada X-Men The Hidden Years, los años perdidos en España. En esta serie el canadiense nos contaba historias de la Patrulla X que tuvieron lugar en esa etapa en la que solo se publicaron reimpresiones de material antiguo del grupo. Ya sabéis que esta es la parte fácil, que ahora viene la publicación en España. Así que descansad, ir al baño. ¡Cowabunga! En 1985 Forum comenzaba a publicar en grapa esta colección, Patrulla X, a partir del Giant Size X-Men. Pero esta colección tenía un problema, y es que se saltaba la primera parte de la etapa de Chris Claremont. Sí, nos daba el Giant Size X-Men, pero el siguiente número era el 138 en vez del 94, que es donde empezaba la etapa del Patriarca. Esta colección duró 159 numerazos hasta 1995. ¿Y cuándo terminó? Terminó con el número 321 USA, es decir, justo con la llegada de la Era de Apocalipsis, que por supuesto se publicó en grapas separadas e individuales. Acto seguido dio comienzo el volumen 2 de la Patrulla X en España, 117 números publicados entre 1996 y 2005. Un detalle importante es que a partir del número 105 español empezaron a ser publicados por Panini, porque se produjo ese cambio de derechos para publicar Marvel.
Con motivo del número 450 USA, Panini hizo una renumeración, dando lugar así al volumen 3 español, que duró 77 números entre 2006 y 2012. Y coincidiendo con esa regénesis USA que os he comentado antes, es decir, cuando el volumen 1 USA acababa, se produjo aquí otra renumeración más, pero en este caso también se cambió el título. Ya no tenemos un volumen 4 de Patrulla X, sino que le añadió el adjetivo imposible, ese adjetivo de toda la vida, convirtiendo así a esta nueva serie en Imposible Patrulla X volumen 1. Y ese volumen es en el que estamos hoy en día y, como ya os he dicho alguna vez, con la política de renumeraciones que tiene Panini, parece ser que vamos a estar en este volumen 1 mucho tiempo. Como podéis ver, los mutantes, igual que Spider-Man, han disfrutado de una publicación en grapa bastante continua, nunca ha habido interrupciones. Pero el problema lo encontramos a la hora de analizar las reediciones en tomo de material clásico, sobre todo de la etapa anterior a Chris Claremont. Pero antes de los tomos, Forum hizo otro intento de recuperar el material clásico en grapa, como ya habían hecho con la fallida Classic Spider-Man. Aquí hicieron un Classic X-Men que duró 43 números y recopilaba todo ese material de Claremont que se habían olvidado de meter en la grapa entre el Giant Size y ese número 137. Este volumen, que parecía que sí que había funcionado, les dio la idea de hacer un volumen 2, pero este recopilando el primerísimo material. Classic X-Men volumen 2 solo duró 10 numeritos, recopilando del número 1 al 21 USA. En el año 2000, Forum empezó a publicar la mítica Biblioteca Marvel. Ya sabéis que recuperaba material clásico muy necesario, pero en tamaño reducido y en blanco y negro. La colección de la Patrulla X constó de solo 12 números que recopilaban del 1 al 57 USA. Como podéis ver, siempre faltaba ese huequecito final por rellenar. Y también salía a la venta el coleccionable de X-Men Patrulla X, que por fin publicaba del tirón desde el Giant Size hasta la etapa de Claremont, hasta el número 227 USA. Sí, a color y a buen tamaño, pero la calidad de los coleccionables ya sabéis lo que opino de ella. Y en 2006, Panini, como ya sabéis que le gusta hacer, se vino arriba e introdujo su propia biblioteca Marvel, llamándola X-Men para diferenciarla de la de Forum, empezando por el Giant Size una vez más, pero esta vez continuando por los números de Claremont que debían ser. Y también ese mismo año, de una manera muy parecida a la que hizo Forum, el segundo coleccionable de X-Men. Entre esta serie de Biblioteca Marvel y el coleccionable, pudimos completar desde el Giant Size o el 94 de X-Men, como prefiráis, hasta el número 300 de Uncanny X-Men. Y nos queda por hablar de la última edición, la edición que parece ser la definitiva, y sí, sé que parece que trabajo para Panini. Este formato Omnigold con materiales restaurados que simultáneamente nos está dando el inicio, esa etapa de Stan Lee, hasta el parón donde empezaron las reediciones, en 3 tomos. Y esta otra, estos tomos que empiezan a partir del Giant Size y la etapa de Chris Claremont, de los que llevamos 4 y que no salen lo suficientemente deprisa, porque estamos esperando materiales restaurados de Estados Unidos. Por supuesto, hay etapas que Panini ha considerado importantes y han recopilado en varios formatos distintos. Por ejemplo, en Marvel Heroes tenemos la era de Apocalipsis, esa etapa de Neil Adams justo anterior a que se republicara el material antiguo y a que llegara Claremont, y la muerte de Fénix Oscura de Claremont. También en el formato Marvel Deluxe tenemos hasta 11 volúmenes de Patrulla X, pero ojo, aunque ponga Patrulla X en el título, esto por lo general son tomos que recopilan eventos y crossovers, de tal manera que de Uncanny X-Men, entre los 11 tomazos de Marvel Deluxe que hay, solo recopilan hasta un total de 30 números de Uncanny. Todo lo demás son otras series como X-Men, X-Force, Cable... Y por último tenemos la colección Extra Superhéroes, ese formato odiado por muchos, donde Panini ha recuperado Los años perdidos de John Byrne y también 3 volúmenes con una etapa de finales de los 90 y principios de los 2000 de Patrulla X, concretamente desde los números 372 a 393. Y aquí llegamos a un punto importante y que me gustaría dedicarle a los editores de Panini.
Panini, queridos míos, desde el número 300 de Uncanny X-Men, y no me gusta contarlo porque lo publicasteis en el coleccionable, hasta el número 488, que es donde empezáis a recuperar algún material en vuestros tomos deluxe, no habéis recuperado nada de Uncanny X-Men. A excepción de los 20 numerajos de la colección extra superhéroes que he dicho. Eso significa que no hay nada reeditado de finales de los 90 y mediados y principios de los 2000, igual que ocurría con Spider-Man. Y desde aquí os animo a que saquéis una colección Marvel Saga de X-Men o de Patrulla X del material de los años 2000. Yo creo que vendería muy bien. Y ojo, que no lo digo por interés propio, que esa época yo la tengo en grapa. No sé cuánto tiempo llevo, pero este vídeo me parece que va a ser kilométrico. Un traguito de agua y pasamos a los acontecimientos importantes. Hay muchos momentos históricos a lo largo del recorrido de Uncanny X-Men, y yo os voy a mencionar algunos de los que considero importantes. Giant Size X-Men, la segunda génesis, la nueva alineación. Número 137. Con la muerte de Fénix. Número 142, con el arco argumental Días del futuro pasado. Número 168, que hizo que Kitty Pryde fuera el personaje favorito de mucha gente. Número 210, la masacre mutante. La era de Apocalipsis. Número 416. Ojo, esta etapa es muy mala, pero os la menciono porque empezó a dibujar en ella Kiya Asamiya. Sí, el autor japonés, el de Steam Detectives. ¿Que si me compré en grapa original toda esta etapa? Pues sí. ¿Que si fue un error? Pues también. Número 492. Comienza Complejo de Mesías. Número 19 del volumen 2. Muere Charles Xavier. ¡Sí! Número 1 del volumen 3. Llega Brian Michael Bendis y nos ofrece el que sea probablemente el mejor cíclope jamás escrito. No os quepa duda de que los mejores acontecimientos en la historia mutante están diseminados a lo largo de la etapa de Chris Claremont, sobre todo al principio, con Byrne y con Cockrum. Pero claro, si hubiera puesto todos los acontecimientos importantes que tienen lugar ahí, habría tenido que marcar algo cada 2 números y estaría todo aglutinado en esa parte. Así que bueno, os he querido dar algo de distintas épocas. Y ahora vamos a las recomendaciones. Es curioso que para recomendaros algo de Uncanny X-Men vaya a empezar por una serie que no es Uncanny X-Men. ¿Queréis algo bueno y algo accesible a la vez que actual? Dadle caña a Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday. No os decepcionará. Un gran lugar para empezar a leer a los mutantes. Ya sabéis que conviene leer algo antes de adentrarse en los clásicos, pero una vez que os hayáis adentrado, la Patrulla X de Chris Claremont, Dave Cockrum, John Byrne, Paul Smith y muchos otros. Todo lo bueno, todos los grandes momentos están en el recorrido de Claremont. Puedo recomendar otras cosas, pero realmente ¿ha llegado alguien a estar a la altura de esta época? Lo dudo. Ya sabéis lo que opino de empezar por los clásicos, pero también es cierto que este clásico es bastante más accesible que los de la misma época. Además, tengamos en cuenta que no estamos hablando de un comienzo de serie de los años 60, ya estamos en el 75. Esto es más dinámico y más accesible. Algo breve, de calidad y con ese aroma clásico, pues tenemos la breve obra Dios ama, el hombre mata de Chris Claremont y Brett Anderson, que inspiró tantas cosas, entre ellas la segunda película de X-Men. ¿Que queréis acercaros más hacia lo moderno, hacia la etapa Marvel Now antes de la Secret Wars? Os recomiendo que leáis simultáneamente estas dos grapillas. Primero, Lobezno y la Patrulla X de Jason Aaron y al principio Chris Bacalo, aunque luego habrá otros dibujantes. En esta serie Lobezno se encarga del Instituto Xavier, cambiándole el nombre a Instituto Jean Grey, y si queréis ese espíritu de adolescentes yendo a clase y metiéndose en líos, aquí está. Esta serie está muy olvidada, pero es genial. Y al mismo tiempo os recomiendo que leáis La imposible Patrulla X de Bendis, porque yo sé que hay mucha gente en contra de Bendis, pero realmente este recorrido, en conjunción con las otras series mutantes que estaban saliendo en el momento, es genial. Y por último, y por supuesto, si queréis estar al día sabiendo qué les está pasando exactamente ahora a los mutantes, no dudéis en comprar Extraordinaria Patrulla X. Esta es la serie principal del momento. Uncanny X-Men no está mal del todo, pero de momento es flojita. El auténtico tomate, la auténtica chicha está aquí. No dudéis en zambulliros en esta serie de Jeff Lemire y Humberto Ramos. Y sin más, queridos y queridas, me despido porque creo que ya está bien.
Tanta paz llevéis como descanso dejéis. Pero qué feo es el nuevo logo de DC, por el amor de Dios. ¿O no? Jorge Quill.